Complementando todo lo anteriormente expuesto con un ejemplo adicional, vamos a ver exactamente cómo es que en campo trabajamos la descripción y determinación cinemática de zonas de cizalla y o fallas. Para este caso voy a recurrir a esta nueva hoja justamente para trabajar un nuevo ejemplo. Voy a trabajar, no tengo de otra, trabajar mediante blocks diagramas. Bien, con estas ilustraciones espero que cada uno de ustedes pueda entenderlas de la mejor manera posible. Bien, imaginemos que estamos aquí parados enfrente de una pared rocosa. Ya puedo tener algo de vegetación allí, todo lo que yo quiera. Bien, y yo voy a tener distintas estructuras escalonadas en parte de este frente, ya que está ligeramente coberturado, como ya expuse hace un rato. Entonces puedo tener fracturas escalonadas, ya de esta manera, en echelón, claramente, repetidas y casi con la misma orientación. Y puedo tener esto de aquí, microlineamientos orientados de esta manera, ¿ya? Estrías y seguramente de acuerdo a lo que yo estoy observando aquí, pues tengo también los riddles. Lo que yo sí tengo que ver bien aquí es la orientación del indicador cinemático, porque al igual que esta zona de cizalla o falla, dependiendo del caso, ya lo hablamos, pues dependiendo de esas direcciones, ¿sí? Yo voy a poder aplicar la regla de Riddle. En este caso voy a quitar esto de aquí para tener un poco más de espacio. Bien, y yo tengo que ver las orientaciones de los indicadores cinemáticos porque también son elementos planares. Entonces, lo que yo tengo que ver son todas las dimensiones del espacio. En este caso, tengo que ver precisamente cómo estas estructuras en echelón subverticales se proyectan. Si en el campo yo veo que en la parte superior se proyectan de manera oblicua y repetida así, pues genial, no hay ningún problema. Pudieron ser para el otro lado, ¿sí? Lo coloco así para este ejemplo. Pero veo justamente aquí lo que ya habíamos visto anteriormente. Si este esquema 3D aquí lo vemos ahora en 2D, en planta, yo tendría esto, la zona de cizalla y yo falla, bien, y tendría los riddles así, de una manera bastante general. Entonces, ¿cómo determinaría aquí la cinemática? Pues fácil, los ángulos oblicuos miran hacia arriba, por lo tanto, el bloque que no contiene eso, que no contiene a esos ángulos oblicuos se mueve en esa dirección, mientras que este otro bloque opuesto de manera opuesta. Es decir, que aquí tenemos una cinemática, al menos de lo que se puede observar, y por el cabeceo muy bajo de las estrías, pues un movimiento principalmente dextral. Por lo tanto, en este 3D ya tengo que el movimiento fue así. Y fíjense que esto que hemos determinado ni siquiera lo hemos hecho con respecto ya a una litoestratigrafía. Se puede aplicar de esta manera. Bien, ahora que esto pueda coincidir con un cambio litológico local, por ejemplo, tengo acá mapeado algún intrusivo, ¿ya? Y veo que después el intrusivo está movido, pues puede coincidir sin ningún problema. Si es que tenemos la oportunidad de ver ese cambio que coincida con las microestructuras de arriba, ¿ya? Pero no necesariamente voy a tener la litología bien desplazada. La podemos determinar, pero no necesariamente tenemos el desplazamiento. Probablemente todo este frente que estemos viendo aquí solamente sea un solo tipo de roca. Y ahí ya es difícil tratar de buscar algún desplazamiento litológico. Pero con lo que ya les acabo de mostrar es más que suficiente. Ahora, hay dos cosas aquí. Primero,
Alguien me dirá, pero Luis, esto es algo que tú ves y que ya por la práctica quizás nos enseñes y lo entiendas mejor que nosotros. Pero para alguien que empieza, bueno, hay que ver bien las tres dimensiones en el campo, ver arriba, abajo, perfil o lo que sea, para ver cómo se proyectan esas estructuras. Porque si estas estructuras en campo son simplemente penetrativas en dirección perpendicular, pues realmente no van a hacer nada. Muchas veces, cuando uno empieza a hacer esto, ve cualquier tipo de escalón, cuña tectónica allí y piensa que ya es una estructura oblicua, tipo Riedel, anti-Riedel o lo que fuese. No necesariamente. Eso puede quedar para el libro, para la teoría. En el campo tengo que verificar esas geometrías porque puedo llevarme sorpresas. Puedo tener fracturas locales y no necesariamente sean Riedels. Recuerden, Riedels en echelón, Riedels, estructuras sintéticas, Riedels oblicuas repetitivas respecto a la zona de cizalla. Ahora, si yo, como un segundo punto, quiero ver esto mejor y no me ubico muy bien, pues aquí hacemos algo bastante sencillo. Bastante sencillo. Voy a trazar con otro color para que ustedes mismos lo aprecien. Estas relaciones geométricas que yo tengo aquí, ¿qué es lo que deberíamos hacer para verlo fidedignamente? Bueno, fácil. Si estoy tomando en cuenta la zona de cizalla y los riddles, fácil. Le tomo un rumbo buzamiento más el buzamiento a esa zona de cizalla y le tomo su rumbo y buzamiento promedio a esos riddles. Cuando haga ello en la libreta, bien, transpongo con mi protractor ese dibujo, esas direcciones y debería tener algo así, tal como estoy señalando aquí al frente en el centro de la pantalla. Esa oblicuidad debe existir. Claro, si es que yo estoy definiendo eso como Riddle porque ya lo estoy viendo oblicuo en echelón de buenas a primeras. Esta, como ya decía hace unos momentos, es la parte más difícil de la determinación tectónica estructural, la cinemática. Ya después medir los datos es súper sencillo si es que tengo un buen manejo de la brújula. Pero esto es lo que realmente llega a ser muchas veces complicado porque hay gente que sí, que no tiene mucha práctica en esto y le cuesta tratar de ver las tres dimensiones, le cuesta tratar de ver elementos o hay casos, y a todos nos ha sucedido por si acaso, a veces tratamos de ver lo que ni siquiera existe. Entonces, hay que tener bastante cuidado, hay que ver estructuras en echelón que sean marcadas y que sobre todo puedan ser corroborables por otros colegas, ¿bien? Porque si vemos cosas apenas, como que ello no va a ayudar mucho en la sustentación, en la argumentación de mis datos y bueno, van a tener poco peso dentro del procesamiento y análisis. ¿Por qué al mismo tiempo estoy explicando sobre todo esto? Porque esta misma metodología de toma de datos, bien, es el que se aplica para las vetas sintectónicas. Recuerdan que las vetas sintectónicas son vetas que se forman por el tectonismo, durante el tectonismo, y pueden estar brechadas, pueden estar internamente plegadas y también pueden mostrar internamente dentro de su cuerpo, independiente del mineral que se compongan, internamente pueden presentar indicadores cinemáticos y microlineamientos. Por lo tanto, si esas estrías, esas posibles fibras, riedels, foliaciones, se formaron durante el sintectonismo para esa beta, entonces los esfuerzos y cinemáticas que yo pueda desprender, que pueda obtener de esa beta, me van a indicar el estado de esfuerzos con el cual se formó la beta y si esa beta se inyectó con mineralización o fue contemporánea a una mineralización importante, entonces puedo obtener una asociación directa entre el campo de esfuerzos y la misma mineralización. Eso es bastante importante y esa es la utilidad principal de las vetas sintectónicas, su filiación entre mineralización, por ejemplo, en sistemas epitermales y el estado de esfuerzos. Y con eso yo puedo hacer distintas reconstrucciones regionales o hasta también locales de un mismo depósito, por si acaso. Entonces, tomando como base todo esto que acabo de explicar, voy a hacer un siguiente gráfico para que se entienda. En este gráfico que voy a hacer, ya no voy a considerar un macizo rocoso como tal.
Voy a considerar que en planta yo tengo una beta que llama a pie con sus variaciones laterales de potencias. Las betas suelen cambiar, ¿sí? Estoy haciendo esto, fíjense, en algunas partes le coloco más grosor, más potencia, ¿ya? Y esto es natural, hasta el punto que las betas mismas pueden adelgazarse en algunos sitios y pueden, sí, también cerrarse. Pueden cerrarse sin ningún problema. Así como se cierran en algunas partes, también pueden volver a abrirse o aparecer, por si acaso, dentro del mapeo. Eso es lo que sucede mucho, por ejemplo, en vetas en Rosario, ¿sí? Es muy común ver ese tipo de cosas en ese tipo de vetas.